Bien, amigos, nos place recibir en el segundo espacio estelar de hoy en el día al sociólogo Cándido Mercedes de Participación Ciudadana para comentar, para enfocar la encuesta continental, barómetro global de la corrupción, cuyos resultados fueron dados a conocer en Berlín, Alemania, y donde la República Dominicana aparece en un lugar privilegiado, ¿verdad?, entre los países donde hay más corrupción. Bueno, buenos días, Cándido, bienvenido. Buenos días, Javier. Buenos días, Uchi. Incluyeron de América Latina 18 países. De los 18, nosotros estamos en toda la categoría, en segundo o en tercer lugar. Creo que el único que nos gana es Venezuela. Y en materia de compra de votos nos gana México. Que tiene mucha tradición en eso. Que sí. Primero un comentario global de este... Sí. Nuevamente, en lo negativo salimos arriba en el ranking y eso indica cómo anda la hipercorrupción en República Dominicana. No corrupción, sino hipercorrupción. Y la hipercorrupción, que le llaman los expertos corrupción negra o profunda, es la más visible y fortalece el financiamiento de los partidos políticos y el aprovechamiento personal, privado de los funcionarios. Ustedes ven ahí que hay lo de las instituciones, eso es lo que se llama la gran corrupción. Fíjense que en el índice de soborno disminuimos un poco, que eso es lo que se llama la pequeña corrupción, que hace 8 años se hizo un estudio, USAID y organizaciones de la sociedad civil, y para ese entonces República Dominicana perdía anualmente 6.000 millones de pesos anuales en la pequeña corrupción. La pequeña corrupción disminuye un poco ahora en barómetro global. Sin embargo, la gran corrupción se incrementa. ¿Cómo así? Fíjense que va desde 39 en el 2017 de barómetro global a 58 a nivel presidencial y de ministro. Eso es lo que dice la gente. Eso es la gran corrupción, sí, porque esta es una encuesta a ciudadanos. Sí. Pero Sí. hay una cosa muy significativa. El incremento de 39 a 58, A 58. es en la figura del gobernante. Y de los ministros. Y después Sí. va al Parlamento, el Congreso, Sí. que va pero- de 34 sí, a 48. Sí, pero la de 39 a 58 es el presidente. Es decir, la percepción desde el 2000, en el 2017, el 39% de los dominicanos consideraba que había corrupción en el presidente. O en las más altas instancias del Bueno, poder ellos ponen político. presidente o primer ministro, Exacto. aquí lo que tenemos es presidente. Ujú. Entonces, 39%, y ahora sale el 58% que considera que en la figura del gobernante hay corrupción. Y en el Congreso de 34 a Entonces, 50. los a miembros 48. del Parlamento subió de 34 a 48, lo tengo aquí. Ujú. En la policía bajó de 57 a 55, es casi lo mismo. Es lo mismo. La justicia. En de jueces y 47 magistrados 47 a 45. bajó de 47 a 45. Entonces eso es lo que se llama la gran corrupción, o lo que Sí. llamamos la rampante corrupción. ¿Cómo quiebra eso? Y los periodistas que no habían sido medidos antes Sí. salen aquí con 25% de percepción de la gente. Exacto. De que, sí, Fíjese. de que hay corrupción. Entonces eso Y atenaza las ONG, ¿cuánto? Un 28%. un 28, que no habían sido medidas tampoco. Que no habían sido medidas. Eso atenaza la seguridad jurídica, propicia la desigualdad en los países como el nuestro. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Fíjese, hasta el 31 de agosto, según datos de José Rijo, oiga, en remuneración personal transitoria, entiéndase nominilla, se habían gastado 7.159 millones. En publicidad... En nominilla. En nominilla, hasta el 31 de agosto. En publicidad y propaganda, 2.634 millones. Y en automóviles y jipetas, 1.517 millones. Estamos hablando casi 12.000 millones de pesos eso este año. Este año. Este año. Este año. 12.000 millones de pesos en nominilla, en Automóviles, jipeta. exacto. ¿Y Ahora, en qué más? ¿Cuál es la tercera cosa?
Publicidad y propaganda, Ah, y a publicidad. 2.634. Claro. Eso equivale a 11 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda. Ahora veamos el otro lado. ¿Cómo afecta la corrupción la calidad de vida, la calidad de las instituciones? Fíjense, 3 millones hasta el 31 de agosto en promoción y educación para la salud. 30 millones en atención integral para la calidad de niños y niñas con discapacidad. Y 325 millones solamente para equipos médicos y laboratorios. Entonces, la corrupción, fíjense cómo afecta la calidad de vida de los seres humanos de una sociedad determinada. Cómo ruptura la democracia porque perjudica la gobernanza. Cuando hablamos de transparencia e integridad, estamos hablando de buen gobierno, de gobernanza ética, y su ausencia implica la calidad de vida de la gente, las enfermedades de la gente. Fíjese cómo anda el dengue por ahí, pero no se gasta ni un chele, sabiendo que el dengue es endémico, en el año no gastan ni un chele en publicidad para orientar a la gente en el año. Entonces, así es que dificulta. Y por eso rompe los cimientos democráticos de una sociedad. Fíjese cómo ahora, por ejemplo, lo que yo llamo la plutocracia, la democracia del dinero, en apenas un mes, un partido casi ha gastado 500 millones de lo que ellos dijeron. No, 538 y pico. No, porque es 269 y 177. Ah, que de lo que han gastado. Sí. Esos dos. Sí. Del PLD. Entonces, ¿cómo eso afecta la calidad de la democracia? No, lo que han recaudado, según lo que ellos dicen, exacto, 538 millones. 538 millones. Entonces, barómetro lo que nos pone en perspectiva. Y ahí por ahí viene el Latino Barómetro. Yo se lo voy a mandar en estos días, y ahí viene. Y viene el índice de competitividad global. Y acaba de salir Barómetro de las Américas. Y entonces hay una consistencia en todas esas informaciones, en esos datos, con respecto a que en República Dominicana la corrupción está afectando medularmente la institucionalidad. Sin embargo, por hay eso, un dato... Por eso no en balde, usted ve que en los últimos años las instituciones se han ido degradando. Hay una involución pasmosa en República Dominicana. La última encuesta, antes de esta barómetro global de la corrupción, fue en el 2017. Y algunos han señalado que en el 2017 lo que percibían que la corrupción había aumentado en los últimos 12 meses era de un 71% y que ahora para el 2019 bajó a un 66%. Pero eso es el aumento. Es decir, no, la percepción. La percepción de que aumentó. La percepción de que aumentó, que en el 2017 era 71, lo que, ahora lo que es 66%. Lo que no quita el 70 y pico que decían que había corrupción. Pero eso entonces, está cuasi en el margen de error. Eso está cuasi en el margen de error. Pero sin embargo, en términos de la gran corrupción, sí aumentó significativamente. Fíjate que de 39 a 50. Lo de la percepción sobre instituciones corruptas. Esa es la gran corrupción. El índice de soborno se llama pequeña corrupción o corrupción gris o de bajo perfil. Entonces el daño. ¿Por qué? Porque la gran corrupción es lo que hace, Fuchilora, la captura del Estado. La capacidad que tienen esos funcionarios para cambiar las reglas del juego para su beneficio personal. Sí. Pero además ha crecido el delito de cuello blanco. Si ustedes lo ven ahí, empleados públicos de 28 ¿a cuánto? A 46. A 50. A 50. 28, eso se llama delito de cuello blanco. Eso es lo que hacen la gente de clase media y media alta en las instituciones públicas. Dice aquí que el 93% de los entrevistados considera que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Señores, el 93% de los dominicanos. Es que la corrupción es dominicana. Eso significa que aquí todo el mundo está consciente de qué es lo que están haciendo en el gobierno. Lo grave es, eso es cierto, la corrupción aquí antes era una corrupción aislada. A partir del 2005 se insertó una corrupción sistémica, institucional y estructural. Pero lo grande es, y lo dice el Latino Barómetro también, nosotros somos el país más tolerante frente a la corrupción. Eso es evidente. ¿Entiendes? Eso no es nada honroso, pero tenemos que admitirlo. Nosotros tenemos décadas. Me llama la atención el dato de que desde 2005 es sistémica, cuando aquí la corrupción siempre ha sido endémica. De carácter sistémico también, Cándido, porque los gobiernos de Balaguer, el gobierno de Hipólito Mejía y del PRD
también fue una corrupción sistémica y un problema sumamente grave. Sí, lo que pasa es que no llegaba a los niveles que estaban. No, bueno, cuando tú tienes que un Producto Interno Bruto crece y unos ingresos del gobierno crecen, tú vas a tener niveles altos el último informe de crecimiento del presupuesto que se maneja. El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo dice que en República Dominicana se pierde el 3.8 del PIB en malversación, dispersión y corrupción. Eso equivale a 167 mil millones de pesos anuales. Que se van en las uñas. Se van en las suyas, en República Dominicana. ¿Cuánto? 167 mil millones. No lo digo yo, lo dice el BI. 3.8 del PIB en malversación, dispendio y corrupción en República Dominicana, actualmente. O sea, es una hipercorrupción. Nunca antes se había dado como ahora. Sistémica, estructural e institucional. Balaguer era un corruptor. Sí, sí. Pero usted no puede decir que Balaguer era corrupto. Bueno. Quien permite la corrupción es un corrupto. Claro. Hay dimensiones, hay grados. Es un corrupto. Y además de corrupto, un represivo. Lo fue. Sí. Violento. Además. Estamos hablando de lo que usted está diciendo. Pero es que fíjese. No, lo que pasa es que sabemos las dimensiones de la corrupción ahora y hay que condenarlo y ha crecido. Pero eso no debe llevar a exonerar a líderes históricos de otros países que han sido igual de corruptos o tan corruptos como lo ha sido. No, porque tú no me puedes decir que cuando Antonio Guzmán, cuando Jorge Blanco, cuando Hipólito, hubo corrupción, pero corrupción aislada, individual. Aislada a cambio, sí, aislada. No como ahora. Nosotros hemos tenido sistemas corruptos desde la corrupción de ahora ni Balaguer, el 66, cuando llegó Joaquín Balaguer aquí en el poder y se abortó. Bueno, nosotros hablábamos del golpe de Estado a Juan Bosch, pero bueno, no es la discusión. La discusión ahora es que sí, que tenemos niveles groseros de corrupción que tiene que ser condenado y tiene que llamar la atención. Y por ejemplo, hay un dato que también es significativo y es cómo lo está haciendo el gobierno en la lucha y el combate a la corrupción. Y es significativo por eso, porque en el 2017 la ciudadanía consideraba que el 59% de los ciudadanos consideraban que el Estado y el gobierno estaba haciendo mal su lucha contra la corrupción. ¿Y por qué es eso? Subió a un 72%. A un 72%. ¿Por qué? Porque todos esos gobiernos han tomado la transparencia desde la perspectiva cosmética, coreográfica, como espectáculo. Sí. Tú me dirás, ponte un ejemplo. En el año 2012. Hoy el Código de Ética de Danilo. El 17 de agosto. ¿Por dónde anda? Danilo Medina aprobó el Código de Ética mediante el decreto 486-12. Creó el decreto 499-12 del 22 de agosto del 2012, planteando la transparencia y la austeridad. Y mire cuánto estamos gastando en automóviles, 1.517 millones ahora. Y iba a crear por ley la veeduría social. Todo eso quedó truncado. Comenzaron muy bien, pero ya eso desapareció. ¿Y qué tú me dices de la ley de declaración jurada de patrimonio? De patrimonio. Que iba a ser... No iba a ser que no iban a cobrar, no iban a cobrar lo que no presentaran. Y que no iba a ser cuando tú comenzaras y terminaras, sino que anualmente ese funcionario la iba a tener que hacer. ¿Por qué? Porque no creen. Mire, hay dos elementos fundamentales en una sociedad democrática: la integridad y la transparencia. Son los dos pilares para crear el espacio de la confianza. En estos momentos en República Dominicana hay una crisis de confianza en las instituciones, producto en gran medida de la corrupción. Un poquito más temprano, me estaba refiriendo a uno de los aspectos de esta encuesta, y es la compra de votos. La pregunta que le hacen a la gente no es si se han enterado o si creen, sino a usted le han propuesto comprarle su voto. El 46%. En la República Dominicana el 46% dijo que le han propuesto comprarle el voto. Pero además, en el estudio exhaustivo de calidad democrática del PNUD, establece que República Dominicana en ese momento era líder en compra de cédula. En compra de cédula. En compra de cédula. Un dato positivo en medio de todo esto es el que la ciudadanía y un porcentaje bastante alto de dominicanos, 79%. 77%. 77%. Sí. No, aquí dice 79%. Considera que pueden marcar la diferencia
en la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese es un buen avance elemento y tiene mucho que ver con la las marcha luchas verde que se han llevado a cabo del en el país. 2017 para acá justamente fue. Así es. Por eso es que la gente se tiene que empoderar, porque el poder real está en los ciudadanos, en una democracia. ¿Para qué? Para acrecentar el Estado de Derecho, que de eso que se trata. Bueno, gracias. Bueno, muchas Cándido gracias a Mercedes. Cándido Mercedes. Así es. Adelante, adelante. Sigue Bueno, despidiendo. y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a que mañana, nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.